y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, como creyeres si os dijere las celestiales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por este privilegio, Dios, en esta tarde, Padre Santo. Ayúdame, Señor, y dame esa sabiduría, Señor, para hablar de lo que he aprendido de tu palabra, Padre Santo. Que seas, Señor, tú hablando a través de mi boca, Dios, para que seamos hacedores, Dios, de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, te doy en esta hora. Quédate con nosotros, Dios, que seas el centro de esta reunión. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te lo pido. Amén y amén. Así, hermanos, este día vamos a reflexionar sobre la vida de un personaje más conocido, pero que es importante, que visitó a Jesús en su ministerio terrenal. Y el nombre de él es Nicodemo. Y el tema de este mensaje yo le he titulado Los Nicodemos en la iglesia. Así le he titulado, hermanos. Ahí estoy yo también, hermanos. Porque dice la palabra del Señor de que no halló ningún justo. Todos, dice, somos pecadores. Amén. Así que, hermanos, los versículos que hemos leído nos muestran que Nicodemo era una persona muy importante en la ciudad de Judea, ¿verdad? Era muy importante, o sea, que era conocido, bastante conocido. Era un fariseo, es decir, formaba parte de la secta más radical de la religión judía. O sea que Nicodemo conocía a Jesús. Nicodemo conocía a Jesús. Con mucho conocimiento de la ley de Moisés y de la tradición de los ancianos, y en su mayoría eran hombres de negocio que tenían un gran poder de decisión en el Sanedrín, dice, ¿verdad? En el Sanedrín, y el Sanedrín era así como la asamblea que hay hoy, la asamblea legislativa, pero allá en ese tiempo se llamaba Sanedrín. ¿No me equivoco, hermano? Así es la Biblia, Sanedrín. Era uno de ellos que participaba en las reuniones de los hombres más ricos en aquel entonces. Era fariseo, es decir, formaba parte de esa secta. O sea, era un hombre conocido. Era conocido. Era principal entre los judíos
es decir, formaba parte de ese Sanedrín, la asamblea que estaba formada por los principales hombres sabios de la nación judía, ¿verdad? Se que era de los más millonarios de ese lugar, de ese tiempo. Pero está hablando Nicodemos y el Señor Jesús. Entonces le dice el Señor de que es necesario de que todo ser humano tiene que nacer de nuevo. Así estamos nosotros, hermano. En la vida cristiana, nosotros para poder estar a cuenta con el Señor tenemos que nacer de nuevo. Y más adelante vamos a ver lo que la Biblia dice, que cuando uno tiene que nacer de nuevo y qué tiene que hacer para vivir y decir que sí ha nacido de nuevo. Nicodemo era maestro de Israel, enseñaba la ley y otros. Para eso tenía que conocer perfectamente la ley. Conocer perfectamente la ley. Pero a pesar de sus títulos y su posición social, Jesús confrontó a Nicodemo con una verdad espiritual. Ahí mismo en Juan 3, del 2 al 3, dice: te es necesario nacer de nuevo. ¿Verdad? Te es necesario nacer de nuevo. Le está diciendo de que Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Esto era algo impactante espiritualmente para alguien como Nicodemo, pues por ser fariseo principal entre los judíos y maestros, él pensaba que ya era parte del reino de Dios. Y no, ¿verdad? O sea, es como nosotros cuando venimos a la iglesia y decimos: bueno, yo ya acepté al Señor, ¿verdad? Yo ya me bauticé en el Señor, pero cuando quiero voy a la iglesia, ¿verdad, hermano? Cuando quiero voy a la iglesia, y cuando no, todo modo el Señor conoce mi vida. Todo modo el Señor sabe que por qué no fui. Y como dice que el Señor conoce nuestro corazón, entonces Dios sabe por qué no fui. Entonces, de eso lo que está hablando, de que Jesús conocía bien a Nicodemo, pero Nicodemo se hizo como, yo entiendo de que Nicodemo como que lo hizo como una burla cuando le dijo: Señor, pero ¿cómo uno siendo viejo puede entrar al vientre de su madre otra vez? Si Nicodemo era un rey, ¿verdad? O sea, uno de los estudiosos o que daba clases a los demás, era un maestro, y todavía decía: ¿cómo es eso que uno siendo viejo puede entrar al vientre de su madre? Pero Jesús se lo estaba diciendo espiritualmente, que tenía que nacer de nuevo. Así también Jesús también le hizo una pregunta impactante a Nicodemo para hacerlo reaccionar. Y eso lo va a ver en el versículo 10. Y dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire cómo le dijo Jesús a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta pregunta confrontaba a Nicodemo con toda su enseñanza, su doctrina, las tradiciones. Estaba confrontando el Señor, que siendo maestro y todavía no sabía lo que Él le quería decir.
¿verdad? Y así estamos nosotros también, hermano. Yo decía eso hace un momento, antes de venir, decía yo, bueno, nosotros conocemos la palabra del Señor, pero si hay momentos, hermano, de que uno dice, bueno, hoy no quiero ir. Siento yo que no es conmigo esto. Y sabiendo nosotros de que la Biblia nos exhorta que nosotros tenemos que estar todos los días en la casa adorando al Señor. Amén. Y eso de que solamente es una hora, hermano, 1 hora y media. Y nos cuesta venir. Mire, hermanos, pero para ir donde tenemos que ir, sí, ¿verdad, hermano? Ahí está la alarma, ponemos. Hasta la alarma ponemos, hermano, porque si yo llego tarde, hermano, me van a descontar. Me van a descontar en el trabajo, y si es posible, ya hay una amonestación. Pero ¿y por qué en el camino del Señor venimos tarde, hermano? Venimos tarde, cuando queremos venimos, lo hacemos con Nicodemo, que nos hacemos que no sabemos. Nos hacemos que no sabemos lo que Dios nos quiere decir. Entonces, hermano, allí es donde nosotros tenemos de que tratar la manera de entender la palabra del Señor, porque mire, hermano, la palabra del Señor yo entiendo que es bien clara. Es bien clara. Mire, si nosotros lo hacemos así como decía un dicho, nos hacemos del ojo pacho, hermano. O de los panes, como digo. Pero mire, hermano, sí que la Biblia es bien clara. Nosotros tenemos que tratar la manera de hacer como está escrita en la palabra. Yo desde que tengo conocimiento, hermano, no voy a ser como dijo el fariseo. Señor, dijo, yo diezmo, yo ofrendo, yo estoy todos los días, yo ayuno, ¿vale? Pero por lo menos, hermano, uno hace el esfuerzo, hermano, de buscar de Dios, de lo agradecido que está uno con Dios, porque es lo que uno tiene que tener en mente, hermanos, de que nosotros desde que los levantamos, Él nos da el soplo de vida. Aleluya. Caminamos y lo dirigimos hacia donde vamos. Yo digo, voy para tal parte y voy a llegar y regreso a mi casa y reflexiono, ¿cómo es que lo hice? Es que Dios, el Señor, nos da esa dirección. Entonces, hermano, tenemos que estar agradecidos con Dios, con el Señor por eso, porque el Señor tiene el cuidado de uno. Y yo tengo muchos testimonios que contar. Siempre cuando alguien anda en los caminos del Señor y uno pone las cosas en las manos del Señor, Dios tiene el control de todo. Como un pequeño testimonio les quiero dar, hermanos, en mi trabajo. Es bastante delicado, pero Dios siempre está ahí. Hoy el día martes hubo un pequeño detalle por allí y no me di cuenta. No me di cuenta, la cosa es que cuando ya lo llaman uno como lo van a llamar uno allá en aquel día, cuando el Señor le dice, venga Juancito, se sienta ahí porque vamos a ver qué es lo que ha hecho. Entonces, ahí es el momento, hermano, y dice uno, ¿y qué hice hoy? A veces uno dice, hace cosas ni de cuenta se da, pero los ojos del Señor están donde quiera que uno va. Entonces, allí es que yo entiendo que yo cometí el error, porque yo acepto el error, cometí el error ni de cuenta me di. Pero como fue no intencional, fue algo inesperado. Yo le digo al Señor, gracias Señor, porque tú me has librado de esto. Tú me has librado de esto. Y le dije yo, me acordé cuando dice, sé tardo para hablar. Y me acordé, dije, no, yo no hablo, mejor me quedo callado. Mire, dan ganas de contestar, hermano, cuando alguien dan ganas de contestar, ¿quién es? Y que venga, pues, a veces es cierto.
Y hasta me dijo el hombre, yo sé de que usted tiene cómo defenderse. Y yo me quedé callado, porque ya casi le decía, sí, yo puedo defenderme. Pero no, hermano, me acordé que tenemos un Cristo de poder y que Él lo defiende. Amén, aleluya. Él lo defiende, hermano. Aleluya. Y a Él merecemos toda la gloria, hermanos. A Él le merecemos todo lo que Él hace. Así, hermanos, la pregunta fue bien confrontado. El Señor se lo confrontó a Nicodemo. Y le dice también, pero Jesús también le dio a Nicodemo la respuesta a su pregunta de cómo alguien puede nacer de nuevo siendo viejo. Y su pregunta resumió en todo el Evangelio en un solo versículo. ¿Dónde lo encuentran? En Juan 3:16, donde leímos en el 15 y en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que el que todo en él cree no se pierda, más tenga una vida eterna, le dijo el Señor. Mire, ahora traslademos la vida de Nicodemo a la iglesia en la actual. Estamos hablando de Nicodemo en aquel tiempo pasado. Hoy Nicodemo en la iglesia. ¿Quiénes somos los Nicodemos, hermano? Nosotros. Muchas personas en la iglesia tienen títulos, no han venido hoy. Tienen privilegios, sí, aquí estoy. Tienen posición, les llamamos hermanos en Cristo. Les llamamos maestros, les llamamos ujieres, diáconos, servidores maestros, les llamamos pastores, apóstoles, etc. Pero de igual Nicodemo no han nacido de nuevo. ¿O no, hermano? Mire, si tantos hermanos en la iglesia, aquí no hay, porque nosotros somos poquitos, hermano. O sea, yo voy a hablar la verdad. Aquí no hay, aquí vemos poquitos. Entonces no hay. Pero en la mayoría de iglesias grandes, ¿cuántos Nicodemos hay? Ahí dice, ahí está el listado. Dice que tienen privilegios, posesiones. Dice, le llamamos hermanos en Cristo, le llamamos maestros, ujieres, diáconos, servidores, maestros, pastores, apóstoles, etc. Pero de igual manera que Nicodemo, no han nacido de nuevo. Y para eso, hermano, para tener todas esas posiciones o esos nombramientos, hermanos, todo cristiano tiene que nacer de nuevo. Todo cristiano tiene que nacer de nuevo. Mire, si esto no está que hay que preguntarle, ni siquiera decir, bueno, ¿y qué dará el hermano? Sí, hermano, mire, la misma Biblia dice que nosotros somos luz en las tinieblas, pero muchos no llegamos ni siquiera ni a candil, hermano. No llegamos ni a candil, hermano, porque la luz se refleja y brilla en medio y en cualquier lugar, hermanos. Y eso es lo que le digo, no hay aquí, porque aquí yo veo que bastantes hermanos andan bien. Andan bien, hermano. Mire, y es que esto se ve, hermano. Se refleja. Pero hermanos, mucho que desear, muchos Nicodemos en la mayoría de iglesias. Quizás tenemos un título, posesión y privilegios y muchos años de llamarnos cristianos, pero nuestra vida no refleja el nuevo nacimiento. Y al final también dice que para eso tenemos que nacer de nuevo.
¿Cómo lo vamos a hacer? Llegando a un nuevo arrepentimiento y tiene que bautizarse otra vez. ¿Por qué? Yo soy uno, hermanos. Yo soy uno. A veces dice uno, si yo ya me bauticé en el Señor hace 30 años que yo le sirvo al Señor. Pero cuando se bautizó, de ahí para acá, no llevó la rectitud en el camino del Señor. Se salió un año, pero cuando vuelve a la iglesia dice, yo soy bautizado, hermano. ¿Y los pecados dónde quedaron? ¿Será de que, como dice la alabanza, que el Señor los tiró a la profunda del mar? ¿Será? ¿Cómo le dijo el Señor Jesús al cojo? ¿Cómo le dijo? Le dijo, ¿querés ser sano? Sí, Señor, le dijo. Entonces fue sano. Y cuando el Señor lo vio, dice que estaba en el templo. Estaba buscando a Dios. Entonces, y todavía el Señor, viéndolo en la iglesia, ¿cómo le dijo? No peques más, le dijo, porque si no, algo peor va a venir a tu vida. Y nosotros no, hermano, nosotros dejamos de congregarlos, los vamos al mundo y regresamos pues a la iglesia. Y todavía ni siquiera ¿cómo se dice? Los reconciliamos con el Señor. No, hermano, que yo ya acepté al Señor. Yo ya me bauticé. ¿Será de que es cierto eso? No, pero hermano, es que yo peco, que como dice que abogado tenemos. Mire, la mayoría de cristianos, lo toman a la palabra del Señor a su manera y lo entienden a su manera. Mi hermano, yo en el camino del Señor casi no he estudiado mucho la Sagrada Escritura, pero entiendo que la Sagrada Escritura, así como está, así es como nosotros tenemos que cumplirlo. O sea, no es que yo hago algo ahora y mañana hago otra cosa, y como el Señor sabe, ¿verdad? Y como todo modo dijo el Señor que todos son pecadores, no hay ningunos. Entonces, hermano, peco un poquito hoy y no hay problema, abogado tengo. No es así la situación, hermanos. Cuando el Señor llama al nuevo nacimiento, que tiene que nacer de nuevo, es que cuando usted del mundo, que viene del mundo, yo que vengo del mundo, usted llega a los caminos del Señor, hace un reconocimiento con el Señor y el Señor lo acepta como hijo, como dice la palabra del Señor, lo toma como hijo, porque nosotros antes éramos criaturas de Dios. Y eso es lo que la gente todavía anda ahí en la calle creyendo, no, si yo soy hijo de Dios. Dice en la Sagrada Escritura de que son criaturas, pero cuando usted viene a los pies del Señor, usted ya es hijo. Aleluya. Es hijo de Dios, es hijo del Señor. De ahí le da potestad de ser hijo. Deja de ser criatura. Deja de ser criatura y pasa a ser hijo. Entonces Nicodemo todavía era criatura. Criatura y quizás así se quedó. Criatura. Porque yo estuve leyendo ahí y no oí de que él aceptar al Señor, le dijera, Señor, yo voy a creer de aquí para allá en adelante en lo que tú dices. Yo estuve leyendo algo, si me equivoco, pues no. Pero no dice donde Él dice, de aquí para allá, yo creo en tu palabra, yo te voy a seguir. Oye, como Él era un rey. Es triste como muchas personas se avergüenzan de ser cristianos, tienen temor de ser reconocidos por los hombres como hijos de Dios. Mira, hermano, y esa es la pura verdad.
A veces nos da pena a nosotros andar la Biblia. Nos da pena decir en el trabajo somos cristianos. Como cuando trabajamos, yo por ejemplo donde yo trabajo con bastantes compañeros de diferentes ideologías, se puede decir. Unos son mormones, otros son bolitos, otros son cristianos, otros dicen que son católicos. Dios mío, que los ayude el Señor. Porque entonces allí uno tiene que decir, no, yo soy cristiano. Y ahora me dicen, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué es tuya la cosita que tenés ahí? Sí, le dije yo, esa es mi computadora donde tengo los estudios bíblicos. Ah, qué bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Me ha invitado a predicar. Qué bueno, me dijeron, mire, y si otros hubieran dicho, ¿qué hubieran dicho? Ay, y usted es cristiano, era dicho. Si no lo hubieran dicho que ibas a la iglesia. Pero no, hermano, uno tenemos que ser un reflejo ante los demás para que aquel también diga, bueno, yo voy a ser como él. Porque nosotros tenemos que ser esa luz que tenemos que demostrarle al mundo de que estamos haciendo un cambio en cada uno de la vida, hermanos. Nosotros, donde nos movemos, donde trabajamos, tiene que haber eso. Yo le digo, hermanos, porque donde yo trabajo, uno se junta con diferentes personas, como les acabo de decir, pero hay un respeto hacia uno, tanto a uno, y uno tiene que respetar a los compañeros. Entonces allí se muestra quién es el que es cristiano, quién hace las cosas bien y quién no. Porque el que no, su actitud, ellos dicen, tal cosa. Entonces nosotros allí donde se refleja lo que es uno. Una persona que no ha nacido de nuevo no estará dispuesta a padecer aflicciones por causa del Señor. ¿Y usted está dispuesto a padecer por causa del Señor, hermano? Amén. ¿Está dispuesto? Pues yo he visto en muchos lugares en la red social, hermano, donde los apedrean, hermano, los agarran ahí a golpes y todo eso, y no levantan ni las manos. ¿Será que usted también lo puede hacer? Yo no me dejo. ¿O sí? Mire, allí es el Señor que hace la tarea, hermano. Allí el Señor es que se va a tomar ese trabajo de encargarse a la gente que esté en contra de él. Así es. Entonces, pero una persona que ha nacido de nuevo, que reconoce el sacrificio de Cristo hizo para salvarlo, estará dispuesta, dice, a padecer por causa del nombre de Cristo. Y esto lo puede buscar en Hechos 5:40. Hechos 5:40. Gloria al Señor. Hechos 5:40. Gloria al Señor. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. O sea, ahí donde vemos que los apóstoles como que estaban a favor de los fariseos también, porque se sabía también de que Nicodemo era judío y estaba en medio de todo ahí, y según él, el Señor no sabía que era de Judea también, de que era judío. Entonces
tenemos que hacer con sinceridad y honestidad un examen en nuestra propia vida. En 2 Corintios 13, puede encontrar también la Biblia, y donde dice en 2 Corintios 13, 2 Corintios 13, en el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué reprobado, hermano? Que no estás en la lista de los cristianos. En que se busque allí, hermano, no se va a encontrar. Gloria al Señor. ¿Puede ser esto posible? Definitivamente que sí. Pues recordemos que los títulos, cargos y los privilegios son dados por los hombres, pero la salvación únicamente por nuestro Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí sí, nosotros tenemos que estar seguros de que la salvación no viene por tener un título. Porque yo tengo un título allí de abogado, de licenciado, o de pastor. Porque sí, bastantes, yo he escuchado que se jactan tener un título de pastor, pero dan mucho que desear, hermano. Nosotros tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a discernir lo que es su palabra, para poder hablar y poderle decir al que no quiere y al que no conoce de Cristo que hay un Salvador, que Él es el único camino. Hermanos, en conclusión, examinémonos a nosotros mismos. ¿He nacido de nuevo? Esa es parte, hermano, que nosotros tenemos que examinarlos. O sea, se lo voy a decir despacito, paso por paso, para que nos examinemos. ¿He nacido de nuevo? ¿Verdaderamente he recibido a Cristo? ¿Verdaderamente he recibido a Cristo? Porque a veces, hermano, nosotros vamos a la iglesia, y cuando vamos a la iglesia, dice el hermano, busque entre ustedes algún amigo, uno que nos visitan. Y los mujeres que andan ahí le dicen, venga, usted que recibe al Señor, hágalo hoy. El mañana no existe. Y viene el hermano inconscientemente y acepta al Señor. Por eso dice, examinémoslo verdaderamente. Si he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador de mi vida. La otra pregunta, ¿tengo la seguridad de mi salvación? A veces usted va por el camino y te encuentra con unos hermanos que quizás conocen más y le dicen, mire, y si ahora muriera, ¿a dónde cree que iría? Y usted dice, Dios lo sabe, hermano. Pero Dios sabe dónde me va a llevar. Si la respuesta de esta pregunta es no, entonces la palabra nos es necesario nacer de nuevo, hermano. Si las preguntas esas que están ahí, usted dice, no está seguro de lo que está haciendo hasta este momento, entonces es necesario nacer de nuevo, como Cristo su Salvador, recibiendo a Cristo como su Salvador, hermanos.
Creo que todos los que estamos aquí estamos viviendo una vida como Dios quiere. O alguien de los que estamos aquí reunidos no ha recibido al Señor. O alguien quiere reconciliarse en el Señor en esta tarde. Si no lo hay, pues cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en esta tarde he predicado tu palabra, Señor. No queremos, Señor, ser como Nicodemo, Señor, que se nos olvida si conocemos o no conocemos, Señor. Pero esta tarde, Señor, reconocemos que tú eres el Salvador de nuestra vida. En esta hora, Padre Santo, yo te doy gracias por todo lo que estamos aquí reunidos, Señor. Bendice la vida de cada uno, Padre Santo. Llénalo, Señor, de tu sabiduría y conocimiento a tu palabra, Señor Jesús. Habla, Señor, al corazón de cada uno, Padre Santo, para que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Y sigamos adelante, Padre Santo. Bendice la vida de cada uno, Dios. Así como, Señor, la vida del pastor de esta misión, Padre Santo. A todos, Señor, los que le apoyan, Padre Santo, en esta hora, Señor. Bendice, Padre Santo, esta hora. Tú tienes el poder, Señor. Tú tienes la gloria, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, he predicado tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor.